Hola con todos. Es un placer para mí estar mediante este medio electrónico dirigiéndome hacia ustedes. Esta es su clase inicial de batería. Vamos a empezar por primeramente reconocer las diferentes partes que tenemos en la batería. Estas son el bombo que tenemos aquí, el cual tienes un pedal y suena de esta manera. En el centro tenemos el redoblante eh, o snare, que suena de esta manera. Es importante saber que tiene unas cimbras o unas cadenas de aquí debajo. Estas cimbras pueden ser activadas o desactivadas mediante una palanca que tienen en esta esquina que te daría otro sonido, ¿verdad? A mi lado izquierdo tengo un hi-hat, el cual se maneja mediante un pedal y también se lo toca con la mano. Suena de esta manera, con el pedal izquierdo, y también podemos tocarlo cerrando con nuestro pie izquierdo y también abriendo. Hay una combinación interesante en este instrumento de pierna izquierda con brazo derecho que vamos a ver más adelante. A mi lado derecho tengo un tom o un tambor de piso porque está en el piso, suena de esta manera. Y normalmente tendríamos otros toms, tal vez tú tienes en tu casa o has visto más, pero para hacer esta clase más fácil y rápida vamos a usar solo uno. Eh, eh, y por último tenemos los platillos. Acá tengo un ride. Y también podría tener un crash. Existen chinas, splashes. Hay una cantidad muy grande de platos que podemos conseguir en cualquier parte de tiendas de música, obviamente. Entonces, ahora que sabemos el nombre y más o menos la función de este instrumento, vamos a hablar un poquito rápido de dónde viene esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, la historia de este instrumento, de la batería, se remonta a cuando existían bastante los ejércitos y ellos necesitaban de estas bandas grandes de marcha, que son bandas musicales. Muchos hemos visto las bandas de pueblo o también las bandas de la Policía Nacional o del Ejército, donde son varios músicos haciendo música para acompañar, digamos, a las tropas o rendir tributo. Ahora ya no se los usa tanto en momentos, digamos, de combate, pero de ahí viene la batería. La batería viene de las bandas, de las marching bands europeas y gringas en donde era muy común este instrumento. El redoblante sale de ahí y el bombo también. Y los platillos también. Lo interesante es que ahí tocaban varias personas. Una persona tocaba el redoblante, una persona tocaba el bombo, una persona tocaba otros tipos de redoblante y otras personas tocaban los platillos. Entonces, con el tiempo, las personas empezaron a tocar más instrumentos y no solo se dedicaban a tocar uno en cuanto a la percusión o en este setting, ¿no? Entonces, lo que pasa es que eventualmente para empezar a hacer música en diferentes lugares, la gente ya no quería llevar a toda una orquesta, ¿no? Entonces empezaron a salir los primeros sets o conjuntos de percusión que no eran como este, eran un poco parecidos, pero eran bien pequeños aún y tenían dos, tres instrumentos máximo. Entonces, como a más o menos aproximadamente a inicios de 1900, se crea la invención del primer hi-hat que acompañaría a este bombo y este redoblante, que son los instrumentos más insignias, digamos, de este conjunto. Y se lo llama drum set en Estados Unidos y en Europa, ¿no es cierto? Drum significando tambor y set conjunto, ¿no? Entonces es un conjunto de tambores, es en realidad el nombre traducido al español y eventualmente nosotros lo llamamos batería. Entonces, sabiendo esto, tenemos que entender un poco que esto también fue creado
para entender, este instrumento también fue creado para tocar este género conocido llamado jazz en Estados Unidos, mediante el hi-hat. Entonces de ahí viene bastante un interés. Les dejo ahí ese consejo de si quieren entender un poco por qué existe la batería, cómo sacarle un mejor sonido, cómo meterse a las raíces de este lindísimo instrumento, es entendiendo y escuchando un poco el jazz. Pero bueno, eso vamos a ver al final de la clase, entonces quédense, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo vamos a tocar la batería. Un, un tema muy, muy importante porque la batería, como todos saben, es un instrumento súper, súper físico. Y si no estamos usando de la manera correcta nuestro cuerpo, vamos a poder no solo dañar el instrumento o romperlo, sino dañarnos a nosotros mismos, que es mucho peor, ¿no? Entonces es bien importante empezar cualquier tipo de práctica con una especie de calentamiento y para la gente que no ha tocado la batería nunca antes, tienen que saber cómo funciona. Este es un instrumento súper básico. Sí, vamos a golpear con unos palos de madera una superficie de metal y de plástico. Es súper simple, pero tiene un detalle muy, muy, muy importante, que es el que primero vamos a ver, que se llama el rebote. El rebote es algo súper, supremamente esencial para tener un buen sonido, poder tocar durante muchos años y también cuidar el instrumento. Entonces, vamos a usar nuestras baquetas, que son estos palos de madera, em, que son muy especiales, aunque básicos son especiales, ¿no? Donde está la punta redonda es donde vamos a tocar en los platillos y al otro extremo vamos a agarrar las baquetas. Entonces, vamos a hacer un poco de cómo agarramos esta baqueta. Primero, en nuestra palma hay tres huesos aquí, ¿verdad? Entonces, eh, entre el primero y el segundo en la unión, abrazamos la baqueta y con nuestro pulgar también la presionamos y luego damos la vuelta y cerramos. Es importantísimo dejar un espacio aquí en este hueco em, para que la baqueta tenga aire y tampoco necesitamos agarrarla muy, muy fuerte porque eso nos va a hacer cansar y nos va a dar problemas a la larga. Entonces, entre más relajados estén, mucho mejor. Es básicamente solo dedos y un poco apretando acá atrás, ¿no es cierto? Para dejar este espacio y tener seguridad. Ahora, lo que tenemos que tener siempre en cuenta es cómo estamos poniendo la posición de la mano. Voy a repetir otra vez. Esta es nuestra palma. Ponemos la baqueta entre el primer hueso y el segundo. La abrazamos y la ponemos hacia abajo. Siempre es bueno revisar que la palma, esta, o sea, en realidad la que está al otro lado, está mirando al piso. Como si fueras algo que me sirve muchísimo a mí en las clases. Es imagínate que vamos a jugar básquet o vas a rebotar una pelota. Tú la haces de esta manera. Es exactamente lo mismo y eso sirve para todo porque también vamos a rebotar este pedazo de madera contra los parches, ¿no? Entonces, lo que quiero que ahora intenten es un poco esta sensación muy, muy importante del rebote. Como les decía, la batería es un instrumento simple, pero tiene unos truquitos. Muchos capaz han visto, tal vez no mucha gente, pero hay bateristas y gente que se dedica a esto muchísimos años y llegan a hacer cosas increíbles que suenan inimaginables para otras personas lograr eso, pero en realidad es muchísimo el estudio del rebote. Esto nos da un buen sonido, nos ayuda a tocar rápido y nos ayuda a tocar relajados, que es lo más importante, y divertirnos, ¿no? Entonces, sabiendo esto, sabemos cómo cogemos la baqueta, vamos a hacer esta prueba, este experimento. Voy a golpear mi redoblante de una manera que constantemente se quede rebotando. No voy a golpear mi instrumento y voy a dejar
sin otro sonido. Es decir, voy a lanzar la baqueta con mi fuerza solo de muñeca, en realidad, solo de muñeca, y voy a dejarla como si mi muñeca se hubiera muerto o desactivado, ¿no? Entonces sería algo así, ¿verdad? Otra vez, una vez más. Bien, esto es muy muy importante porque le estamos enseñando a nuestros dedos, a nuestra muñeca, cuál es el peso, qué tan duro tenemos que agarrar para que no se nos caiga ni se nos chorree la baqueta, que eso puede ser que pase. Y también nos está ayudando a escuchar un poco cómo suena el instrumento y cuántos rebotes puedo generar yo con un solo movimiento. La idea es, recuerden, hacer varios golpes. El reto es hacer la mayor cantidad. No nos sirve hacer esto o esto, ni esto. Por ahora necesitamos que sea, imagínense que esta bola que tienen aquí de la baqueta es una pelota que tiene que seguir rebotando. Otra vez. Vamos a hacerlo un poco juntos, tú y yo, que estás detrás de la pantalla. Si tienes ahorita un pad, que puede ser una superficie que rebote o un redoblante, está muy bien. Puede ser en cualquier parte, incluso puede ser en el piso. Pero esto es una idea muy importante antes de empezar a tocar la batería, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es alternando mano derecha, mano izquierda. Bien, si te fijas, yo no estoy usando mucho el brazo, no es que le estoy dando durísimo. En realidad es solo el movimiento de mis muñecas. Ahora, vamos a ir a ese punto. Una vez que entendemos el rebote, nos sirve muchísimo usar el rebote en diferentes partes. En el hi-hat, en nuestro floor tom, en los platillos. Porque todos, si se fijan ahorita, rebotaron de una velocidad diferente, de diferente manera. Entonces, en realidad, quiero que piensen esto muchísimo cuando estén tocando la batería. No están tocando solo un instrumento, están tocando varios. Entonces, entender cómo funciona el redoblante, todo lo que aprendemos en el redoblante no es lo mismo que entender cómo funciona el hi-hat o el floor tom, o mucho peor el bombo, ¿no? Bien. Ahora, vamos a entender también cómo funcionan nuestras muñecas. Nuestras muñecas son parte muy crucial para elaborar un buen sonido en la batería y también para nuestra motricidad y para poder tanto tocar suave, muy bajito, como muy duro también. Es importante en este instrumento que es súper sencillo y sensitivo al tacto. Debemos estudiar cómo tocar así mismo como muy bajo a como muy duro, porque el volumen no es como los otros instrumentos que lo tenemos aquí en una perilla o tal vez aquí en el piano, o tal vez con nuestra voz, sino el volumen es una cualidad muy importante que es difícil desarrollar. Por eso es importante todo lo que veamos en esta clase y en las próximas. Tenemos que practicarlo a diferentes volúmenes. Ok, ahora, entendiendo las muñecas. Como les decía, para desarrollar una buena técnica de muñeca tenemos que pensar que estamos rebotando una pelota de básquet de esta manera. O como que le estamos diciendo a alguien que venga
pero al revés, ¿no? Entonces, para probar cómo funciona, vamos a tocar en nuestro redoblante y lo que vamos a hacer es el orden de derecha a izquierda, mano derecha, mano izquierda. Y lo que voy a hacer ahorita, y quiero que también intenten, es hacer este golpe y vamos a golpear con nuestra mano derecha y vamos a descansar aquí abajo, cerca de nuestra superficie. Voy a hacerlo con la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ahora, a diferencia de como estábamos usando el rebote, si se fijaron, mi antebrazo, que es de esta parte de acá, ni mi antebrazo, ni mi codo, ni mi hombro se están moviendo. En realidad, si es que no tuviera baqueta, sería esto. ¿Verdad? En realidad solo es movimiento de muñeca. Entonces, no necesitamos hacerlo con el antebrazo. Y esto es muy importante, dividir estas diferentes partes del cuerpo. Puede parecer un poco aburrido, pero se van a dar cuenta que eventualmente esto les va a hacer avanzar mucho más rápido a que si nos sentáramos directamente a tocar música. Que ese es algo muy muy importante. Luego vamos a hablar de géneros y de estilos. Pero siempre, como les decía al inicio de esta clase, es importante con respeto al instrumento sentarnos y decirle a nuestro cuerpo, este es el movimiento que vamos a hacer, prepárate. Entonces estamos en momento de preparación. Una vez entendido esto, quiero que lo voy a repetir última vez y quiero que se fijen cómo se mueven las puntas de mis baquetas y cómo mi intención es tratar de que el movimiento y la longitud y la velocidad incluso de cómo se mueven son iguales entre las dos manos. También el lugar donde descansan y el lugar donde suben, pero suben con la muñeca, no con el antebrazo, porque es diferente hacer esto a esto. ¿Listo? Repetimos. Como habíamos dicho en el anterior ejercicio, vamos a hacer este mismo proceso alrededor de la batería, en el hi-hat. En el floor tom o tom de piso. Y por último en los platillos. Excelente. Ahora, recapitulamos. Tenemos dos tipos de movimiento. El rebote y los golpes hacia abajo, los vamos a llamar. Se llaman golpes hacia abajo porque esperan ahí abajo. No es lo mismo hacer que esperen hacia abajo que hacer que esperen hacia arriba. ¿Verdad? Luego vamos a desarrollar eso. Ahora, finalmente, para ir encerrando la parte de... Ahora, finalmente, para ir cerrando esta parte de entender el brazo, lo que vamos a hacer es, vamos a entender cómo funciona todo nuestro brazo, desde los dedos, que ya aprendimos un poco, la muñeca y el antebrazo, el codo y el hombro. Esto es algo súper importante y útil para tocar relajados y divertirnos. Y este es el último, digamos, ítem que tenemos para entender técnica de manos, ¿verdad?
Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a imaginar que tenemos un reloj en nuestro redoblante, ¿no es cierto? Las 2 están aquí arriba, las 6 acá, las 3 acá y las 9 acá. Entonces, nos preparamos para tocar, colocamos, colocamos nuestras baquetas en el centro y nuestra baqueta derecha, que va a ser el primer golpe, va a moverse a las 3 de la tarde, que sería acá, ¿no es cierto? Vamos a subir acá el segundo movimiento. Y el tercer movimiento va a ser bajar nuestro codo y con movimiento de, como si fuera un látigo, dejar que la baqueta rebote como ya habíamos aprendido. Se sonaría así. Voy a repetir. Posición de preparación. 3 de la tarde. En el centro. La punta se queda abajo y bajamos. Repito. 1, 2, 3. Ahora con la izquierda. 1, 2, 3. Derecha. 1, 2, 3. ¿Están haciendo conmigo? Deberían. Vamos juntos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.